Egunon, queridos patitos, vamos a conmemorar la batalla de Little Big Horn. La derrota, un día como hoy, un 25 de junio de 1876 en los Estados Unidos, donde el ejército, comandado en ese caso, a pesar de que había otras unidades por la zona, pero decidió echarle valor y coraje, el otrora general Custer, pues se enfrentó a los indios en Little Bighorn y fue masacrado y ahí encontró la muerte. En la guerra aquella de las Black Hills, resulta curioso porque creo que es así, tal y como lo voy a contar, más o menos subrepticiamente y de manera generalista, el hecho de que les habían prometido a estos indios que el territorio iba a ser suyo para siempre. Pero tiempo después encontraron que había oro en esta zona y por lo tanto dejaron la posibilidad abierta de que hubiera gente que entrara en estos territorios que no eran de Estados Unidos a coger ese oro, rompiendo el tratado con los indios, por supuesto. Pero ya lo habían hecho antes con el ámbito de México y luego, tiempo después, se descubrió la fiebre del oro, los 49ers de 1849, cuando habían cogido el territorio en 1848. Por lo tanto, ciertamente experiencia tenían y luego la tendrán en el ámbito de Alaska, con el tema de los hidrocarburos. Estados Unidos, los tocados por la varita de tío, pero un tío protestante, no católico, por supuesto. Y por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos el asunto de las Black Hills, con la guerra que culminó en Little Bighorn, donde los indios obtuvieron esa victoria pírrica, que no sirvió para nada, porque acabó con una derrota de los indios, como un poco se puede ver en el pasado del personaje de Tom Cruise en esa película llamada El último samurái de 2003 de Edward Zwick, y que está comentada en este canal, El último samurái, una película bien interesante, tratando en parte de vincular esos últimos samuráis con los últimos indios que vivirían todavía una última batalla entre comillas, como aquella de Wounded Knee, aquel libro que hablaba de enterrar mi corazón en Wounded Knee, que es el epílogo a una historia, la de la frontera, que podemos ver, por ejemplo, en Bailando con Lobos, y por supuesto en muchas películas anteriores, como aquella de Soldado Azul, Blue Soldiers de 1972, o por supuesto Pequeño Gran Hombre, y aquella otra con Richard Harris, Un hombre llamado Caballo. Las tres películas que son más valientes en los años 70 para contar estas cosas de los indios en esta frontera, que está vinculado también con la propaganda, como es el asunto de aquella otra película que comienza el western crepuscular, como es Quien mató a Liberty Balance, antes de que Sam Peckinpah cogiera el testigo del viejo John Ford en esto de hacer películas y se le eche el asunto de el western crepuscular a Sam Peckinpah como si fuera el originario y no en esta situación de el peliculón con Jimmy Stewart y John Wayne como es Quien mató a Liberty Balance. Esa idea de los personajes respecto al notario, personaje de leyes como es Jimmy Stewart, que va a la zona nueva, al oeste, y el personaje ya asentado, que es más ligado a la tierra, como es el personaje de John Wayne, y la lucha por la mujer. Y la forma de revival, tiempo después, cuando ya es adulto, viejo, senador, por el Estado ya incorporado a la Unión, y va relatando su memoria al periódico que él fundó y en un momento del final de la película coge las notas y las rompe. ¿Y por qué? Pues porque es más interesante la leyenda que la historia real. Lo mismo que le pasa a Jesús cuando se encuentra con Pablo de Tarso en esa película de 1989, que también está comentada en el canal, como es la película de La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Y ciertamente ahí es donde se dice, tu historia no me gusta la mía, la que he creado yo, que me viene muy bien para mi relato. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos la duplicidad de la historia real y el relato, que es conveniente para la trama. Por supuesto,
no podemos olvidar el hecho de luego la fórmula de convención tratando de revitalizar héroes del pasado con una fórmula muy reconstructiva. Películas como Noche en el Museo, la 2 con esa situación en el Museo Smithsonian, donde hay un caster que tratan de humanizarlo, que era un poco chiscarabís, ¿no? Un poco chilene, pero en el fondo era una buena persona, lo mismo que también había hecho aquella película de los años 50, Errol Flynn, tratando de dar corazón a este antiguo general de la época de la guerra de secesión, luego reenganchado al ejército como coronel Custer, y por lo tanto ciertamente esa memoria de este personaje es reciclado, lo mismo que también tenemos en esa película el personaje de Robin Williams, como es el personaje del creador de los Rough Riders, como es Teddy Roosevelt, que tiene una biografía que suele ser bastante ocultada y una biografía para exposición como este personaje tan amable y afable, a pesar de que el propio Robin Williams había hecho personajes de auténtico cabronazo, como en Insomnia, de Christopher Nolan. Y por tanto, ciertamente no ha sido un personaje que ha interpretado siempre una persona buena, como aquella de las cámaras. Ahora sería impensable, porque la evolución de la tecnología ha hecho que las situaciones cambien bastante, como es el hecho de aquella película de Robin Williams como asesino, vinculado a la revelación de los carretes, que se iba a la tienda de fotografía, se revelaban los carretes y te entregaban las imágenes, aparte de también el original, por supuesto. Ahora, con los móviles y con todas estas cosas, cada cual tiene su propia imagen en alta definición, la puede imprimir, no imprimir, enviar por WhatsApp, por redes sociales, ponerla en Twitter, en Facebook, hacer lo que considere inmediatamente. Ya no hace falta, oye, estoy en un lugar fantástico, estoy en Roma, en Tokio, en México, en la Antártida, donde sea, en mitad del Atlántico. Me saco una foto y la puedo enviar inmediatamente, no hace falta esperar. Pero en aquella película hacía ese papel de alguien que sabe perfectamente los secretitos de las familias a través de los negativos y de la cámara oscura, donde se hace el revelado. Y por tanto, esta persona tenía poder. Tenía poder porque a él le daban la información a través de las fotografías y él las sabía dónde ir y dónde atacar. Pero bueno, dejando de lado esa obsesión, hay otros papeles, como el de este Teddy Roosevelt en esta trilogía de Noche en el Museo, que es una especie de blanqueamiento del personaje, cosa que ciertamente se hace a veces en el cine estadounidense. Por lo tanto, la propaganda es más fuerte que la memoria de lo que sucedió, porque es un asunto bien interesante el hecho de la memoria de estas guerras indias, porque Estados Unidos lo que quería era coger profundidad, lo mismo que tenemos a un Pakistán que quiere tener profundidad estratégica porque recuerda las derrotas, por ejemplo la más dolorosa que fue la de 1970, cuando quisieron hacer genocidio sobre el Pakistán Oriental y India lo impidió haciendo la independencia de Bangladesh. Y por tanto, ahí es donde lo heredará el general Zia, pero fue el papi de Benazir Bhutto, Ali Bhutto, el que inicia el paso para el arma nuclear pakistaní. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos la memoria colectiva que debe incluir estos elementos, elementos que tienen que ver con la realidad de la guerra y de la paz. Una situación en donde profundidad estratégica se quiere a través de Afganistán. Por eso, algunos quisieron ver en los talibán como un instrumento plausible para echar de la disponibilidad de la conexión entre India y Afganistán para que fuera una pinza de dominio sobre Pakistán, un país que está en fase terminal. En estos momentos es un país en descomposición, completamente, en este año 2023, especialmente con el tema de las elecciones de octubre, que ya se verá en qué termina
en qué posición acaba. Pero era simplemente un ejemplo para tratar de posicionar esa situación en la que se vio, por ejemplo, en 1812, 1814, con la batalla de Nueva Orleans y la batalla de Washington DC, y por lo tanto los británicos acogotaron la posibilidad de la destrucción de ese joven país llamado Estados Unidos. Necesitaban profundidad estratégica. En 1945 comenzó la época gloriosa de los Estados Unidos en la dominación global. Ya a comienzos del siglo XX tenía su importancia después de la toma de los territorios a España, pero en ese momento, en parte derivado de la debilidad todavía con haber conseguido en 1803 a través de Thomas Jefferson y de Napoleón ese territorio de la Luisiana, pero todavía no ocupado formalmente, pues ciertamente era muy poco después. Había muy poco tiempo respecto a la década después de 1803 con la toma de la Luisiana por unos millones de dólares a Napoleón, que los necesitaba para el bloqueo continental. Y por lo tanto, ciertamente, la memoria les lleva al otro lado del valle del Ohio y meterse en la zona del Mississippi y más para allá, hasta el punto luego de incorporar los territorios de Nuevo México, de Arizona, de California, de Nevada, y por supuesto tratar de ir hacia arriba, hacia la zona de las Dakotas hoy, de la zona de Michigan y por supuesto de Montana, nombre español porque en realidad era montaña. Le falta la parte de arriba de la N, que era otra letra, y por supuesto hay mucha topografía, toponimia en castellano. Pero el asunto está en ese ámbito de la profundidad estratégica y tratar de llevar a esta zona la guerra para tratar de quitar el poder que les había conferido a los indios en forma de reservas. Habían llegado a acuerdos, pero luego otro mandatario, otro blanco de Washington, les quitaba la tierra y les iba reduciendo en su situación. Las Black Hills. Borglum empezó en los años 20 a hacer una manifestación pública de poder estadounidense en Dakota del Sur, como es el Monte Rushmore, que está muy cerca de la batalla de Little Bighorn. Resulta curioso y paradójico esa situación para poner en valor algo con George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt, que está ahí arriba, junto al gran Abraham Lincoln. Los 4 presidentes. La obra no pudo terminarse, no pudo hacerse como estaba concebido, porque al fin y al cabo fue en parte dado por el público, pero también, digo por el público, por el poder público, sino también por donaciones. Y fue un poco un trilero el señor Borglum a la hora de hacer esta obra, que se ve, por ejemplo, en la película de National Treasure, La búsqueda del tesoro, en la segunda película, aquella de Nicolas Cage, en donde vemos también a John Boyd. ¿Es en la primera o en la segunda? Creo que era en la segunda, porque en esta estaba el señor Ed Harris, que aparece en la segunda, con el presidente de los Estados Unidos, que le dice aquello de, mire, en el libro de los secretos, la página 47, que iba a ser la tercera parte y nunca nos la dieron. Pero bueno, nunca es tarde para por lo menos recordar la situación de Dakota del Sur con respecto a la obra de Borglum y la situación de esta realidad como es la batalla de Little Bighorn y la situación de los indios Lakota y los indios que dan nombre al estado tanto del norte como del sur. También hay Carolina del Norte y del Sur, pero por ejemplo podemos ver en la serie El señor de Washington como es el presidente Josiah Bartlett, la serie de Aaron Sorkin, la serie de el ala oeste de la Casa Blanca. En una de ellas envían a la secretaria de Josh Lieberman para ir a la convención del Partido Demócrata, donde se dice que hay que quitar el nombre de Dakota del Norte porque es menos agraciada turísticamente que Dakota del Sur, a pesar de tener supuestamente el mismo clima y la misma meteorología. Por lo tanto, ciertamente
siempre hay debates curiosos y pintorescos y la historia y la memoria debería enfocarse en elementos más objetivos, como es el hecho de que, más allá del elemento turístico que, como todo que se hace en la piedra, está sujeto a degeneración, como es el Monte Rushmore, que tendrá tal vez un futuro o no, depende del dinero que se emita para la reconstrucción y siempre el mantenimiento, cosa que por ejemplo podemos ver en 1886 respecto a 1986, la reapertura de la Estatua de la Libertad, que se hizo una ceremonia maravillosa con Ronald Reagan allí en Nueva York, pero habían pasado un siglo y era necesaria la actualización, porque se había dejado un poco al margen, un poco descuidada esta estatua. Y por lo tanto, ciertamente, estos monumentos, sobre todo cuando incide el mayor abrasor de la piedra, es el agua, el segundo el viento. Y agua y viento inciden sobre el Monte Rushmore. Pero, en parte, seguramente, está escrito que debe hacerse el Monte Rushmore para tratar de obviar la derrota en la batalla de Little Bighorn. Lo mismo que tenemos la presencia en el cine de un general Custer para tratar de obviar la figura real de la biografía del general. Y por tanto, ahí tenemos que generar una memoria importante, pero quien debe hacerlo sobre todo es los estadounidenses, que son los que tienen su propia memoria y a veces, como diría David Nievas en la caja de trovadores dentro de Bellum Artis, pretenden hacer ver que no tienen una cultura estadounidense, sino es la suma de los pueblos que fueron a Estados Unidos, pero tiene una visión estadounidense que vertebra culturalmente, ya sean blancos, mestizos, negros, a pesar de que no tienen el concepto mestizo como si en América Hispana, en los españoles de ultramar, que sí la tenían para poder hacer una forma un poco más igualitaria que la que tenían la fórmula anglosajona. Como hemos dicho, hay películas que incidieron en esa división de situaciones en donde los indios estaban maltratados con separación y con unión, es decir, maltratados y maltratados, tratados mal y maltratados, en esa situación en la que ellos supuestamente eran los pueblos originarios. Sí, podemos hablar de Monteverde, del estrecho de Bering, del paso en el Atlántico, de la Polinesia, de Kon-Tiki y de muchas fórmulas de conocimiento de cómo fue poblada América. Pero lo cierto es que ciertamente durante mucho tiempo fue una isla para el resto del mundo. Para asiáticos, europeos y africanos era una realidad aislada. Por eso se conoce como descubrimiento lo que hizo Colón, porque fue, volvió y dio noticia al mundo de que había un continente distinto, como era América. Y por eso, en parte, los italianos a finales del siglo XIX cogieron la figura en el cuarto centenario para decir: vosotros anglosajones podéis decir que sois los poderosos aquí en este país, pero uno de los nuestros, un genovés, fue el que permitió que vosotros estéis hoy aquí. Por lo tanto, hay que honrar a uno de los nuestros, uno di noi, para establecer esta realidad de que los italianos son importantes. Ciertamente, por eso es importante la memoria respecto a quién hizo qué y en qué momento y por qué contexto se hizo, ya sea una estatua, una película, un homenaje. Y por eso las figuras, como por ejemplo Little Bighorn, General Custer, tienen vinculaciones con otras cosas del entorno inmediato como el Monte Rushmore y con la realidad del momento en el que uno echa la vista atrás y trata de establecer esa realidad de la memoria. Y por supuesto, en el momento actual hay un elemento que resulta curioso porque los Lakota se han organizado y han reclamado en base a aquellos tratados que firmó el hombre blanco decir esto es un estado independiente y fueron a la ONU diciendo queremos el establecimiento del estado Lakota aquí en la zona norte. Estaba desligado de la zona fronteriza con Canadá, por lo tanto es más difícil y siempre sujeto a la voluntad de los Estados Unidos de hacer honor a aquel tratado que hicieron deshonor inmediatamente después. Por tanto, tiene muy pocas posibilidades y viabilidad real, lo mismo que cuando se establece la idea de que el estado de Oklahoma, la mitad del estado, tiene que ser una zona de reserva india.
y bajo el control, por supuesto, como todas las reservas, con su propia policía, extraterritorialidad y dominación interna. Cosa que ha dado, por ejemplo, para series, por ejemplo, en Bones y en otras, para el establecimiento de crímenes dentro de estas reservas, donde, por ejemplo, en Oklahoma también existe el asunto del juego. En diversos estados el juego está prohibido, pero dentro de las reservas indias el juego está permitido, y por eso a veces se ha establecido esa forma de imagen de los, no solamente los borrachos indios, sino también los jugadores indios, con los tipis aquellos en forma grande, que también podemos ver en una película como es Operación Reno, esta gran película navideña de Joel Schumacher del año 2000, con Ben Affleck como protagonista. Una película bien interesante que incorpora un establecimiento de juego indio, uno de estos casinos. Pero bueno, ciertamente, creo que hemos hablado suficiente de esta memoria, un poco con esta imagen respecto a la situación derivada de lo que hoy conmemoramos, como es la derrota, la muerte de el general Custer, el Little Bighorn, con esta epifanía para los pueblos originarios en los Estados Unidos, que verán definitivamente destruida su posibilidad de autogobierno en Wounded Knee a finales del siglo XIX, con la destrucción completa de la llamada frontera americana. Y por lo tanto, solamente queda para la memoria, para las novelas, para las series, para las películas, lo que una vez pudo ser una evolución de los pueblos originarios, pero fue cortado por aquellos que querían el dominio territorial, como eran los europeos fuera de Europa, como diría mi amigo Alberto Pleguezuelos, que es geopolítica y geoestratégicamente América o Australia en su conjunto son europeos culturalmente, y en muchas otras facetas es Europa fuera de Europa. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpien.